Pues don Gilberto Bosques es gracias a él que estamos en México y que estamos vivos. Y toda la familia junta que llegamos, claro, ya está diezmada después de tantos años, ¿no? Estábamos, bueno, en el 39 nos corrieron de Austria, pero había una organización que existe todavía, obviamente, la OD, que sacaban niños de Austria y de Alemania. Y ahí en esos transportes, no sé, hubo varios, íbamos mi hermano, mi hermana mayor y yo. Y nos llevaron primero a un castillo de los Rothschild. No era realmente el castillo mismo, era como cerca del castillo que luego conocimos, que ese sí está impresionante, pero era como cuando iban de cacería, porque estaba en medio de un bosque. Yo creo que ahí alojaban a los que manejaban a los perros y a todo lo que se necesita, la parafernalia de las cacerías, ¿no? Pero era un castillo precioso de todos modos, ¿no? Lo habían arreglado para la llegada de, pues me imagino de todo, cada viaje la OCE sabía cuántos iban a llegar y tenían arreglados los cuartos grandes con un montón de camas, armarios, cada quien un cacho así, nos cabían todas nuestras posesiones. Y ahí, pues todavía no empezaba la invasión de Francia, entonces pues no la pasábamos tan mal. Había muchas actividades, los niños ya, había dos clases, dos niveles de estudios, llegaba gente de París, porque está muy cerca de París, a dar clases a dos grupos, pero solo éramos dos niñas chiquitas que no sabíamos ni leer ni escribir, entonces nos dejaban libres y andábamos ahí en el bosque teniendo aventuras. Tenía 7 cuando llegué a Francia. Ajá. ¿Te acuerdas todavía? Ay, sí, bastante bien. Todavía me acuerdo del viaje en el tren, de la llegada al castillo, que me impresionó porque era un salón enorme con el piso brillante y una chimenea casi del alto de estas paredes. Pues sí estaba impresionante, ¿no? Viniendo de un pueblito donde vivíamos. Pero te digo, teníamos unas aventuras, algunas imaginarias, yo creo, con mi amiga Erika y yo, porque no teníamos que asistir a clases, no tenían cupo para ignorantes como nosotros. Pero desde entonces ya se sabía que no iba a tardar mucho la invasión alemana. Y pusieron a los más grandes a cavar trincheras y hacíamos, ahí teníamos que dormir con los zapatos junto a la cama y un abrigo. Y entonces cuando sonaba la sirena, teníamos que ganarle cada vez más al tiempo, ponernos el abrigo y los zapatos y salir corriendo a las trincheras. Pero afortunadamente pues nunca tuvimos que ponerlo a prueba porque nunca llegaron a bombardearnos, ¿no? Lo que sí nos llevaron más al sur, a un departamento del centro de Francia que ni los franceses creo que conocen, que se llama La Creuse, y ahí estaba otro castillo que no sé de quién era, pero se llama Castillo de Margelier, y he ido a verlo porque ahora es una escuela de equitación para niñas ricas. Y ahí pues, ahí pasamos como pues, casi los 3 años, 2 años y medio, mi hermano y yo. Pero entre tanto los padres, era un grupo de austriacos judíos que habían estado, que eran amigos, se conocían desde bien, que habían llegado a París juntos, parejas, matrimonios, ¿no? Pero no sé por qué a los hombres los agarraron y los mandaron a Saint-Malo, a un campo, no sé si de concentración o de qué, pero manejado por ingleses, que tampoco sé por qué.
pero cuando empezó la invasión alemana, los ingleses simplemente se regresaron a su tierra, dejaron ahí todo tirado, entonces agarraron un camión, el grupo ese que siempre estaba bastante unido, y fueron, y sabían que las mujeres habían tenido que dejar París, que se habían ido al sur, pero pues el sur es grande, ¿no? Entonces iban de ciudad, pueblo, pueblo preguntando, y cuando llegaron a Montauban, que es una ciudad pequeña, está cerca de Toulouse, en ese tiempo, como no había gasolina, mi primo, el más grande, que había llegado ahí con su mamá, daba servicio de taxi, pero en una bicicleta con sidecar. Y lo encontraron en la estación del tren. Entonces ya, pues claro, se encontraron todos, porque yo creo que llegaban a la estación del tren como que debe haber sido un buen punto para buscar gente, ¿no? Y entonces ya en Montauban, pues como estaba todo racionado, ni creo que les dieran carnet, porque sin eso ni con dinero podías comprar ciertas cosas. Entonces cada quien trabajó en lo que pudo para sobrevivir, pero sabían que pues era cuestión de tiempo que les echaran el guante otra vez, ¿no? Entonces oyeron hablar que había un cónsul de México, que decían que será eso México, pero en fin es un país, y que está dando visas, y que está salvando sobre todo a los españoles que perdieron la guerra civil contra Franco, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a ver si podemos lograr que nos den visa. Y todo eso lo sé porque me lo contaron, porque yo seguí ahí en el castillo trabajando para ganarme la vida. No sé si tenía autorización del gobierno mexicano, pero seguramente lo que sí sé es que ayudó. Y ayudó sacrificando muchas horas de su vida, realmente luchando contra lo que le pudiera pasar después, no le importaba con tal de salvar gente. Yo sé que él fue a un campo de concentración para españoles en Francia, donde arriesgó su vida porque la Gestapo pues andaba tras él porque decían, bueno, ¿quién es este, no? Pero me imagino que algo les hizo respetar su condición de cónsul de un país que no estaba en guerra todavía contra ellos y no pudieron o no se atrevieron a hacerle nada. Pero de que fue, de veras, puso todo lo que podía y lo que tenía a su alcance para salvar gente. No, para mucha gente que todo el mundo creía que eran sus amigos en Austria, en Francia, resulta que eran unos rateros que nomás querían apoderarse de todo lo que tenían los judíos ahí. Vecinos que habían convivido en edificios por años, les gustaba tal cuadro, tal tapete, y bueno, iban y los denunciaban. Así es que hay diferente gente, ¿no? Y como don Gilberto, pocos. El pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros a pie, porque pues no había transportes tampoco. Y llegaban 2 maestras, se hicieron 2 grupos para estudiar ahí, los chicos y los grandes. Y pues yo aprendí a leer y a escribir en francés, porque no sé, de un día para otro hablaba francés. Como cuando llegué a México, de un día para otro hablé español, lo que es la necesidad, ¿no? Y pues ahí, realmente en ese castillo, yo no me puedo quejar de la guerra porque la pasé de maravilla, porque teníamos mucha disciplina, haz de cuenta como los Boy Scouts, me imagino, aunque he sido Boy Scout, pero todo era a base de honor, ¿no? De que quien contribuía más valía más. Y los niños los enseñaron a caballerosos, porque algunos recibían paquetes de sus familiares y nos regalaban parte de lo que les mandaban a las niñas, porque eran caballeros. Total, ahí realmente no me puedo quejar, la pasé bien. Pues sí. Y
¿Y volviste a ver a Gilberto Bosques aquí en México? No, a él nunca. A la que vi fue a Laura, su hija, y un hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, porque me acuerdo que allá en Acapulco 70 se festejó, bueno, se recordó, le tocó ahí a ese templo recordar lo del Holocausto. Entonces, justo pusieron ahí velas para todos los que habían ayudado, que se sabía que habían ayudado a salvar judíos durante la guerra. Y unos de ellos, y los que más se sabía, eran de los hijos de don Gilberto. Y a Daniel Wolfowitz y otra señora que yo no conocía, y yo nos dieron unas cosas así para agradecerles y entregárselas. Por eso las conocí. Y luego estuvimos platicando un rato de don Gilberto, que vivió más de 100 años.